Cada semana en este Club 21, en este programa de radio, desde Radio Nacional de España, desde Radio 4, instalamos este momento de serenidad, este momento de paz. Estamos en un ambiente de empresarios, en un ambiente de modelos de negocio, pero gracias a un empresario de este país, un empresario destacado, presidente de Ibercóndor, empresa de transportes internacionales y aduanas, cambiamos el chip, cambiamos el ritmo. Lluís Miquel Sala nos invita a este momento de serenidad y descubrimos el alma de los empresarios que están hoy aquí. Lluís Miquel Sala siempre nos invita a reflexionar a través de un tema muy, muy, muy humano, con alguna connotación empresarial, pero sobre todo un tema anímico. Lluís Miquel Sala, bienvenido. Buenas noches, gracias David. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Hoy, precisamente, escuchando vuestros comentarios, sobre todo los de Daniel, ya que yo particularmente, desde que tengo uso de razón, la música es mi verdadera pasión. Desde los 13 años escuchaba música alrededor de mi familia. En fin, la música es parte de mi vida. Sin la música yo no podría vivir. Obviamente, hoy vamos a hablar de algo parecido directamente, que es el viaje para llegar a cualquier meta. Referente a la música, voy a ponerme a mí mismo como objetivo. Desde bien pequeñito que he tenido una meta que era alcanzar la música de alguna manera. Por razones X no pude llegar a realizarme con la música. Tengo ya mis años, pero continúo con la insistencia y la perseverancia y el amor a continuar con la música. Jamás la dejaré hasta el último suspiro de mi vida, porque lo importante es aquello que amas y aquello que quieres. Por supuesto que pasas de problemas duros, lloras. Mi primera guitarra tuve que venderla para poder comer, y ahora tengo una colección de muchísimas guitarras. Después de mi vida tuve que dejar la música para dedicarme al mundo empresarial. Pero lo que sí estoy agradecido a Dios, a la existencia, es el viaje de la música. El viaje que me ha llevado una cantidad de satisfacciones increíbles y de distracciones. Pero como hablamos del viaje para llegar a un objetivo, he puesto por prioridad la música. Entonces voy a explicar una pequeña fábula. Pequeña. Dice que había un alumno y un profesor. Y el alumno, con tantas inquietudes y tantas situaciones que hay adversas en la vida, le preguntó al profesor que cuál era la realidad de la vida, el objetivo, el porqué de las cosas, ya que él no lo veía. El profesor se rió y dijo: mira, te lo voy a enseñar. Dice: ¿ves aquella montaña que hay a lo lejos? Pues en la cumbre de la montaña encontrarás la explicación del porqué de la vida y el motivo. Obviamente el alumno, todo ilusionado, dice: profesor, vamos, necesito ir y conocer. Dice: pues bien, nos preparamos porque hay bastantes kilómetros de distancia y vamos a hacer un viaje. Evidentemente, a los 2 días salieron preparados y hicieron un viaje largo hasta llegar a la cumbre de la montaña. Cuando llegaron a la cumbre de la montaña, el muchacho le dijo al profesor: explíqueme dónde está el secreto. El profesor se lo quedó mirando con cierta ironía y le dijo: lo estás pisando. ¿Qué no lo ves que lo estás pisando? ¿Y lo estás viendo? Yo estoy viendo que solo tengo una piedra en mis pies. No, es el viaje lo que ha valido desde donde hemos salido hasta donde hemos llegado. Hemos padecido, hemos reído, hemos comido, hemos hecho de todo. Hemos visto las estrellas, hemos padecido frío. Esto es la verdadera esencia de la vida, el viaje. El objetivo es una parte, pero el viaje es la existencia de cada día, del vivir los momentos buenos y malos. Y esto es la enseñanza que realmente nos tiene que tener a todos los oyentes, a todas las personas. Podremos tener objetivos a nivel particular, no alcanzarlos, pero la ilusión y el viaje de intentar, eso nunca lo podemos dejar. Esto es lo que aprendemos diariamente. Y como tengo 2 personas delante con capacidad suficiente e inteligencia, me gustaría que opinaran al respecto de vuestros objetivos, ya no solo laboralmente, sino a veces que tiene un objetivo de enamorarse de una persona y después sale mal,
Lo importante es toda la trayectoria que has conseguido para aquello. Eso es lo importante. Si sale mal, sale mal. Si sale bien, bien. Pero toda esa ilusión que has llevado del enamoramiento, eso es lo hermoso. De eso es la vida, ¿no? Daniel, sé que es una pregunta un poco ambigua, pero tú que has tenido evidentemente experiencias como ser humano, ¿qué opinas al respecto? Hombre, yo creo que es muy bonito tener objetivos, y han de ser alcanzables, pero vive el presente, o sea, vive el momento, no solo pienses en lo que va a pasar mañana, porque te estás dejando lo que está pasando hoy. Y entonces creo que es una muy buena enseñanza y creo que hay que aprender cada día cosas nuevas, has de estar abierto a enseñanzas, a que te aconsejen también, ser perseverante y si no sale como has querido no pasa nada. Hay mucha gente que en el momento que no le salen las cosas como quería parece que ha sido un fracaso. Sí. Bueno, pues quizás puedas aprender qué es lo que ha pasado, por qué no ha salido como tú has querido. Exacto, eso es lo que quería decir. Y ya está, no pasa nada. Aprendemos de los fracasos precisamente, no de los éxitos. Sí. Entonces esas experiencias son las que nos llevamos encima. ¿Tienes algo más que opinar en tu vida particular? Hombre, privada? yo he vivido por todo el mundo desde pequeño. Y te tengo que decir que estoy teniendo un viaje muy hermoso y en la cual estoy encantado. Me alegro. Estoy encantado. Me alegro, Daniel. Eduardo, tú también vienes de un mundo complejo, muy complejo a todo nivel. Y los viajes y más trabajando en una gran corporación, las ilusiones, desilusiones, luchas. ¿Qué opinas? Yo añadiría a lo de que se aprende de los errores, que el éxito esconde los errores a veces y hay que vigilar con eso también. Sí. Entonces, pero volviendo a lo de disfrutar del camino, para mí es básico. En cualquier sitio, a nivel empresarial, no solo llegar a un objetivo, sino cómo llegas al objetivo, cómo al final, pues que tus compañeros son compañeros de trabajo, que te lo tienes que disfrutar, y para disfrutar tienes que pasarlo bien con lo que estás haciendo. Y entonces, ¿cómo lo haces? Cuando algún compañero tiene algún problema, pues es importante que sea el problema de todos para ayudarle, para superarlo, para crecer todos conjuntamente. Y realmente eso es realmente lo que te llena en el día a día. Si los individualismos no llevan a ninguna parte. Somos un equipo. Efectivamente. Eso es lo importante. No sé, David. No, yo añadiría un pequeño poema, Cavafis, el Constantin Cavafis, gran poeta griego, sí. Y luego Lluís Llach, el cantante catalán, lo cantó, decía, has de pregar que el camí sigui llarg, tienes que rezar para que el camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de conocimientos. Y decía Cavafis, lo menos importante es el final del viaje. Lo importante es encontrarte gente por el camino, descubrir cosas. Lo que has dicho tú, la maravillosa historia que tú has explicado, eso es el poema de Constantin Cavafis, esa es la canción de Lluís Llach. Ítaca, el poema es Ítaca. Ítaca es esta ciudad, es este pueblo, es este territorio utópico. Mucha gente habla de la utopía. Utopía significa el no lugar. O sea, lo importante no es el final del viaje, llegar a Ítaca. A Ítaca no vas a llegar nunca, porque Ítaca casi es una utopía, es algo irrealizable. Pero lo importante es poner utopías para caminar. Lo importante es el camino. Exactamente, es nuestro viaje de la propia existencia del ser. Esto es lo que realmente vale, los problemas, las alegrías y las ilusiones que nunca hay que perder. Y es muy importante que en las empresas muchas veces la gente se pone objetivos y parece que todo vale para conseguir esos objetivos. Y seguramente ahí empieza el problema, ¿no? Sí, la ética, la integridad, la honestidad y la honradez es el camino que también nos lleva a la verdad. Lo demás es pan para ahora y hambre para mañana. Entonces, el estar bien contigo mismo, el haber vivido un viaje con dificultades, si tú quieres, pero mirarte al espejo y mirar tus ojos en él reflejados, donde está la verdadera honestidad, honradez y pureza del ser. Esto creo que hoy en día haría mucha falta a muchos políticos mundiales que tuvieran la conciencia suficiente para andar por la vida como Dios manda. Clarísimo. Gracias. Lluís Miquel Sala, gracias por tu inspiración, por tus ideas, porque nos haces pensar y nos haces más humanos. Un placer. Hasta la semana que viene. Gracias por todo. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta la semana que viene.